En el segmento económico les informamos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, dieron a conocer una nueva edición de su reporte Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, en el cual señalan que en el 2014 no se prevé una reactivación de la generación del empleo a nivel regional, aunque la proporción de la población en edad de trabajar, ya sea ocupada o desempleada, permitiría la caída en la desocupación. El desempleo podría caer hasta 6% en América Latina y el Caribe, a pesar de la escasa creación de puestos de trabajo. La poco favorable evolución de la economía en el segundo semestre del 2014 no impedirá que el desempleo urbano regional disminuya levemente este año a 6% o 6.1%, desde el 6.2% anotado en el 2013. De acuerdo con el informe, si bien los datos por países muestran una elevada heterogeneidad a nivel regional, la tasa de desocupación, es decir, la relación entre la población ocupada y el número de personas que integra la población en edad de trabajar, continuó durante el primer semestre del año el descenso iniciado en el 2013 con una caída interanual que la situó en 55.7% en comparación al 56% anotado en el mismo periodo del año pasado, debido principalmente al debilitamiento de la generación de empleo asalariado. La formalización del empleo ha contribuido a una reducción en la desigualdad de los ingresos. Entre el 2009 y 2013 los puestos de trabajo formales crecieron 12.7%, 53.4% del empleo total, mientras que el empleo informal lo hizo solo en 2.6%, 46.6% del total. Este aumento de la formalidad ha beneficiado especialmente a los asalariados, a los trabajadores con niveles de escolaridad intermedios y a las mujeres, precisa el documento. El tipo de cambio es 7.63 el dólar y 9.75 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión está en el lugar correcto. Bueno, es la información de Mónica Obando todos los días, la noticia económica. Damos vuelta de página. Tenemos prensa libre y seguimos presentándoles a ustedes otras primeras planas. Acontecimientos importantes que han ocurrido en Guatemala, por supuesto. Damos la primera vuelta de página para encontrarnos más información. Y esto tiene que ver justamente con el modelo económico que nos presenta esta información. Sector del café está sin dinero. Esto es lo que nos reporta la noticia después de la crisis presentada por La Roya y algunos otros conflictos que se han dado en el país. En otras noticias económicas, aumenta el uso del autocultivo en el mundo. La producción ahora es casera. Tendencia surge ante necesidad de consumos más saludables. Seguimos con la información a esta hora de la mañana para dar vuelta de página y encontrarnos estas noticias. Y esto ocurre justamente en el ámbito internacional. El gobierno mexicano toma 13 municipios, vinculan a autoridades con narcotráfico. País vive una crisis de derechos humanos por secuestro masivo. Ahí vemos la madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos que asistía a la Basílica de Guadalupe pidiendo por su hijo. Prensa Libre presentó. Y seguimos con la información porque Guatemala celebraba los 70 años de la Revolución de 1944. Personas provenientes de diversos municipios y departamentos realizaban una marcha que recorrió calles y avenidas de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Revivimos a continuación cómo se vivía esta caminata y las peticiones que hacen los diferentes actores de este protagonismo. Miles de personas, agrupaciones políticas y sindicalistas asistieron a la marcha que conmemora el 70 aniversario de la Revolución. La caminata, una forma de conmemorar el hecho histórico, pero también de manifestar las situaciones que aquejan a la sociedad. Más que todo es la lucha de los pueblos, ¿verdad? Entonces como pueblo nosotros luchamos por nuestras tierras y que no sean dueñas de otras personas. Y nuestro lema, como pueden ver ahí, es tierra de las flores, no del cemento. Entonces estamos en contra de la cementera más que todo y estamos a favor de la naturaleza y de que se cuiden las plantas y todo lo que hay ahí. Se celebra una fecha que marca un antes y un después en la historia política y social del país. Se conmemora la Revolución de 1944, día en que miles de personas salieron a las calles y lograron el derrocamiento del presidente Federico Ponce Báidez. Asimismo, fue una lucha que obtuvo conquistas y garantías sociales, pero que muchos las ven en declive. Dos riesgos hay en la institucionalidad de Estado: la corrupción que campea en el seguro social y segundo,
la defensa de los derechos de los trabajadores. Hoy está en riesgo la reforma al Código de Trabajo, el manoseo al Código de Trabajo es en detrimento de los trabajadores. Otra de las situaciones por la que los presentes se manifestaron es por la violencia que vive el país y les afecta diariamente. Es la primera vez que participamos, pero no es la última, vamos a estar presentes siempre. Nos gustaría denunciar los actos delictivos, toda la delincuencia que se mantiene, nos azota, las autoridades no hacen nada, matan a un taxista y ahí se quedó, pero si matan a un diputado, entonces buscan justicia. Y por la conmemoración de los 70 años de la Revolución de Octubre, un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de San Carlos desarrollaron una novedosa manera de narrar la historia. No lo hicieron con caminatas, pintas ni consignas, sino que pusieron todo su empeño y creatividad en la creación de un arte blanco y negro, donde dejaron plasmado el verdadero espíritu de la revolución en un cómic que fue distribuido en la zona 1. Por medio de una idea innovadora, se presenta por primera vez un método de comunicación, la historia de la Revolución de Octubre a través de la creación de un cómic titulado Despertar del 44. La idea era hacerla atractiva tanto para adultos como para niños, para que vayan conociendo esa memoria histórica tan olvidada y principalmente retomar el camino de los logros de la gesta revolucionaria de 1944. El cómic representa los sucesos del 44 al 54 y su objetivo es contar de una manera alternativa los acontecimientos que desencadenaron en la revolución, de una forma crítica, centrada y amena del proceso. Para mí es una idea genial, una forma de reivindicar el nombre de muchos de los protagonistas de la revolución del 44 y una manera de socializar, ¿verdad? Esa gesta que unió a tanta gente en Guatemala. Saber la historia de Guatemala, porque si no sabemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y en el marco de la celebración justamente de la revolución del 20 de octubre de 1944, decenas de personas asistían al pasaje Rubio en la zona 1 para recordar al joven líder estudiantil Oliverio Castañeda, a quien su lucha por la defensa de los derechos humanos le costó la vida. Decenas de personas se reunieron en el lugar donde se produjo el asesinato para recordar su muerte, pero principalmente su legado. Ese día la marcha concluía sin incidentes. Castañeda pronunciaba un discurso en el que señaló violaciones a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad del Estado. La famosa frase final de su discurso: ellos pueden matar a nuestros dirigentes, pero mientras haya pueblo habrá revolución, fueron trágicamente visionarias, porque hora después el insigne estudiante fue abatido por un hombre que se bajó de un auto y abrió fuego con una ametralladora contra Castañeda. Él fue alcanzado por una bala y cayó después. Otro hombre salió de otro vehículo, se detuvo y le dio el llamado tiro de gracia. Oliverio Castañeda de León era un joven de 23 años, provenía de una familia capitalina de clase media, egresada del Colegio Americano de Guatemala, estudiante de Economía. Se destacó en la directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el periodo que abarcaba 1977 y 1978. El cariño y admiración de la gente trasciende en el tiempo, pues a pesar de las décadas que han pasado, el recuerdo de Oliverio Castañeda se mantiene en la población. Y en Guatemala, desde la conquista, se han instaurado distintas formas de gobierno, unas relacionadas con la izquierda, otras con ideología de derecha o más liberales. Por eso en el siguiente reportaje, realizado por nuestro compañero Miguel Salay, conoceremos distintos puntos de vista académicos y también políticos de las tendencias para saber de qué se tratan realmente estas dos corrientes. Hablar de izquierda y derecha en Guatemala es algo común, sin embargo, tratar de entender el origen de estos conceptos es un poco más complejo. Hablamos con personas que no precisamente están de acuerdo, salvo con el origen de estos conceptos. Desde el momento de la Revolución Francesa, en donde los republicanos se colocaron a la izquierda. Y al lado derecho, digamos, del Parlamento, de las Cortes, en ese momento se sentaban los representantes de la oligarquía. Surgió la Revolución Francesa también, porque a la derecha de la convención se juntaban los más conservadores. Y los de la izquierda eran los que estaban de acuerdo con volarle la cabeza a todos los demás. Ahora que ya sabemos el origen de estos conceptos, los entrevistados con sus palabras nos intentarán explicar en qué consiste, a quiénes beneficia y por qué son antagónicos. Un partido es de izquierda en la medida en que representa los intereses de la mayoría de la población. La derecha es algo que se ha caracterizado por ser algo que da libertad,
mientras que la otra corriente es una corriente que no da libertad económica, sino que es el Estado el que rige la economía como él quiere, ¿no? El bien común como cosa fundamental, la opción por lo público en lugar de lo privado, la necesidad de acentuar más la versión social antes que las soluciones individuales. ¿Cuál es el bien común? El bien común es tener un buen trabajo, con un empleo digno y buenos ingresos, ¿no? O el bien común es que todos estemos igual de pobres y hechos lata. Entonces la experiencia histórica, y yo no sé por qué los de la URNG no la ven, la experiencia histórica es que el modelo socialista, sobre todo marxista-leninista, aplasta a las personas. Y por eso es que existe la socialdemocracia, que son, ¿quiénes? Aquellos que simpatizan con algunos puntos del socialismo, pero que se horrorizan del control de las personas que tienen los sistemas socialistas. Entonces quieren tomar un término medio y más o menos lo llevan. El centro es una ilusión, ¿verdad? Existen dos agendas, punto. Me parece que la derecha en Guatemala y en el mundo ha fracasado. Entonces, no hay un solo ejemplo en favor de las tesis, por ejemplo, que defienden de buena voluntad Satzobal o la URNG. Ni uno histórico. Ellos piensan en su finquita y hasta ahí se termina todo. Y esa derecha me parece que históricamente está condenada a dejar de existir, está condenada al fracaso. Pero aquí hay algunos trasnochados que siguen pensando que esos modelos son lo máximo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ellos consideran que ellos van a ser los líderes y que van a estar también como está Fidel, como lo calificó ya la revista Forbes, como fue uno de los 10 hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Entonces... Porque el capitalista invierte, tiene responsabilidad social empresarial, paga impuestos, paga salarios de ley, respeta el medio ambiente. Pero aquí lo que tenemos son unos usureros que no pagan impuestos, que no respetan los derechos laborales, que no respetan el medio ambiente. La izquierda necesariamente, porque es clasista, piensa que el que no piensa como él es su enemigo, por el concepto de lucha de clases, lo cual es equivocado, totalmente errado, y está probado, pero todavía algunos se aferran a ese idealismo de extremo, ¿no? La figura del presidente Jacobo Arbenz Guzmán es sin ninguna duda tal vez el mejor presidente que ha tenido Guatemala. Hay un investigador uruguayo, García Ferreira. Él ha trabajado mucho en la biografía de Jacobo Arbenz Guzmán y él encontró, por ejemplo, que antes de asumir la presidencia, él se preocupó por entender a profundidad los problemas de Guatemala y de América Latina. Él se acobardó, ¿verdad? Porque realmente se acobardó, ¿verdad? Él no fue como Allende en Chile, que murió peleando hasta lo último, ¿verdad? Cuando no pudo se pegó el plomazo, ¿verdad? No, salió en calzoncillo ahí por el aeropuerto, ¿verdad? Los comentarios anteriores son solo pinceladas de lo que piensan de sí y de su antagonista los partidarios de la derecha e izquierda en este país.